hoy día lo que vamos a hacer, vamos a revisar el proceso de la Guerra Fría. Muchos creen, o muchos pensábamos en un principio, que la Guerra Fría terminaba con la caída de la Unión Soviética y que iba a ser un evento ya pasado. Pero algunas cosas que quedaron pendientes de la Guerra Fría las estamos viviendo hoy, más de 30 años después de la caída del muro de Berlín. Eso lo vamos a ver más adelante. Y lo otro es que la Guerra Fría, mucha gente cree que comenzó con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y en realidad comienza un poco antes, durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que se manifestó, digamos, como públicamente o abiertamente una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, pero esto como que se empezó a fraguar de antes. Y eso también lo vamos a revisar acá. Como ya es costumbre, vamos a hacer la charla completa y los que quieran hacer preguntas o algún comentario al final para no ir interrumpiendo tan seguido. Ok, entonces vamos a partir y primero que tenemos que tener claro qué es la Guerra Fría. Cuando uno habla de guerra es como, existe como, ya, clásico, yo me disparo, tú me disparas, yo te disparo. La Guerra Fría fue una nueva denominación de un tipo de guerra, y una definición sobre esto es que es el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que surge al final de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de imponer cada uno su visión del mundo. O sea, dos ideologías opuestas que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, por efecto de donde quedaron los ejércitos, es que se llamó, a contar del año 45, la Guerra Fría. Y la Guerra Fría, sus principales, digamos, cabezas o las principales potencias que componían esta guerra o que dirigían esta guerra, como se ve aquí, Estados Unidos y la Unión Soviética. Hoy día la Unión Soviética no existe, pero en ese minuto eran las dos potencias mundiales que emergieron después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría tiene etapas que se podrían dividir en 4 etapas, que son de máxima tensión, coexistencia pacífica, entre comillas, un rebrote de las tensiones y el final, que es la caída de la Unión Soviética en el año 91. La máxima tensión es desde que termina la guerra hasta más o menos el año 50. Después viene como una coexistencia pacífica, digo coexistencia pacífica entre comillas porque las dos potencias, entre comillas, solucionaron sus problemas a través de terceros. Después hubo un rebrote, una tensión muy alta de nuevo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que eso llevó a emplazamiento de unos misiles nucleares y cosas por el estilo. Y al final, como dice ahí, el final termina con la caída de la Unión Soviética y la preeminencia del bloque occidental. Pero la Guerra Fría no solo fue una guerra en que uno colocaba misiles en distintas partes, sino que también hubo una guerra mediática, o una guerra cultural, una guerra científica, una guerra deportiva entre los dos bloques, para imponerse frente al otro y mostrarle al mundo cuál era el mejor sistema. Y acá algunos recordarán algunas de estas cosas, como por ejemplo las películas Rocky, especialmente Rocky 4, en donde Sylvester Stallone pelea contra un ruso. Tenemos el boicot a las Olimpiadas, tanto la de Moscú como la de Atlanta. Tenemos el hombre llega a la luna. El mundo occidental puso un hombre en la luna antes que los soviéticos. Pero los soviéticos llegaron... No, los soviéticos llegaron al espacio, que no es lo mismo. Antes. Estamos hablando de un hombre en la luna, no a orbitar. Sí. Tenemos la Revolución Popular del año 68 en París. Los estudiantes salen a pedir derechos, los progresistas de la época, mientras al mismo tiempo los soviéticos invadían Checoslovaquia con los tanques. Woodstock, una nueva manera de expresión popular, los hippies, es de esta época, es una época contestataria.
Entonces, todo esto es parte de lo que se conoce como la era de la Guerra Fría. Hubo cambios sociales, cambios demográficos, cambios culturales, hubo una guerra cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mundo se dividió en dos esferas. Y el mundo pasó a ser bipolar. ¿Qué es la bipolaridad? Es la división conflictiva del mundo en zonas de influencia. Estas pueden ser geográficas, estratégicas, ideológicas, culturales, un poco lo que ya hablamos en la lámina pasada. Y la Guerra Fría se desarrolló, entre comillas, a partir de zonas de influencia, se desarrollan estrategias para conservar estas zonas, potenciarlas y ampliarlas. De las estrategias se desprenden las teorías, fases, momentos del conflicto. Eso significa que cada polo de esta bipolaridad trató de influir en su entorno, en sus aliados, para o aumentarlos o mejorarlos en relación al otro, para que no hubiera esta posibilidad de que pudieran cambiar, digamos, de bando. ¿Cómo se inicia la Guerra Fría? La Guerra Fría se inicia porque hubo 3 conferencias que sellaron el destino de esta guerra y el destino de la Segunda Guerra Mundial. Conferencia de los Aliados. La primera conferencia se lleva a cabo en Teherán y lo único que hablaron ahí, Churchill, Roosevelt y Stalin, fue que iban a haber 2 operaciones militares para liberar Europa. Por el lado occidental, el famoso día D o Operación Overlord, y por el lado del este, el lado de donde venían los soviéticos, la Operación Bagration. Esto es muy importante porque producto de estas 2 operaciones militares es donde quedaron los ejércitos cuando termina la guerra. Después hubo una segunda reunión que fue en Yalta, ya con el destino de la guerra prácticamente sellado. Los aliados sabían que la guerra estaba ganada y ahí lo que se negocia es lo siguiente: ¿qué va a pasar con Europa Oriental, donde está el ejército rojo? ¿Qué va a pasar con Alemania una vez que termine la guerra? Y se empiezan a tirar como las primeras líneas de una futura Organización de Naciones Unidas que reemplace a la fracasada que era la antecesora de la ONU, que era la Liga de las Naciones, perdón, se me había olvidado la palabra Liga. Y esto es lo que se habla en Yalta. Después hubo una última reunión en donde ya no va Roosevelt porque está fallecido y va Truman, que es en Potsdam, en Alemania. Y ahí definitivamente se divide Alemania en 4 sectores. Se divide Berlín también en 4 sectores, pero Berlín está dentro del sector soviético. Y se acuerdan las condiciones para la rendición de Japón. Recuerden, Japón sigue peleando hasta agosto del 45 y Alemania se rinde en mayo del 45. Cuando están en Yalta, hay una reunión muy importante entre Churchill y Stalin. Churchill, con esa lucidez que lo caracterizaba, se dio cuenta que al terminar la guerra, los ejércitos soviéticos iban a caer en la parte oriental de Europa y no iba a haber cómo sacarlos. Entonces, él va a hablar a espaldas de Roosevelt con Stalin y se le conoce a esta reunión informal como la reunión de las servilletas. Stalin tenía mucho respeto por Churchill, a pesar de que ideológicamente estaban en las antípodas. Y Churchill pone sobre la mesa unas servilletas que encontró, tomó un lápiz y le dijo: señor Stalin, vamos a discutir cada uno de los países de Europa del Este y ver qué pasa con ellos. Ya notaron, Rumania. Y Stalin dijo 100% bajo nuestra influencia. Y así fueron país por país. Tuvieron discrepancias al final en 2 países, porque Churchill decía: ¿cómo puedo ir a sacar al ejército rojo de Bulgaria, por ejemplo? El primer país donde hubo una discusión fue Polonia. Recuerden, Inglaterra y Francia entran a la guerra por defender las fronteras polacas. No pueden dejar votados los polacos hoy día. Además de que el gobierno en el exilio polaco estaba en Londres.
Y Stalin no reconocía a este gobierno, pero sí reconocía al gobierno de inspiración comunista que sí estaba en Polonia. Negocian y Churchill le dice, Polonia no. Y Stalin le dice, voy a llamar a elecciones, que fueron unas elecciones amañadas donde ganó el Partido Comunista Polaco. Y sobre Grecia, Churchill anota en la servilleta 100% aliado británico. No le dejó negociar nada a Stalin. Y Stalin le dice, perfecto, no me meto en Grecia. El Partido Comunista Griego era muy poderoso, de hecho los británicos tuvieron que pelear contra los comunistas griegos una vez que echaron a los alemanes. Pero en el fondo Churchill logra quedarse, entre comillas, ideológicamente, con Grecia, que era muy importante para los británicos por el Mediterráneo y la cercanía con el canal de Suez. En esa época, Roosevelt estaba muy enfermo, de hecho muere 10 días después. Ya no era un opositor firme a Stalin. Y Churchill se da cuenta de esto. Y decide él, siendo británico bastante menos poderoso que Estados Unidos, tratar de enfrentarse a esta ola que traía Stalin y su ejército sobre Europa Oriental. Y porque lo único que quería Roosevelt era tratar de mantener esta coalición de 3 aliados, pese contra todo, digamos, costara lo que costara, porque lo que quería Roosevelt era que los rusos entraran a la guerra contra Japón, para poder terminar esa guerra rápido. Churchill no quería. Una vez ya asumido Truman como presidente de Estados Unidos tras la muerte de Roosevelt, Estados Unidos, para terminar la guerra contra Japón, lanza la bomba atómica. Y con esto le muestra al mundo que es la potencia más poderosa. La única potencia que tiene esta arma es Estados Unidos. Stalin ya sabía de esto porque, ustedes saben, los espías rusos, soviéticos estaban en Estados Unidos, de apellido Rosenberg. Les entregaron toda la información, pero quien tenía disponible la bomba en esa época era solamente Estados Unidos. La Unión Soviética la tuvo recién en el año 49. Y esto produjo un cambio. Se le notifica a la Unión Soviética y a todo el mundo que el poder militar realmente lo tiene Estados Unidos. No importa la cantidad de soldados que tú tengas, pero si tú tienes una bomba atómica y nadie la tiene, tú tienes el poder militar. Hay un cambio de era, porque hay un desarrollo para poder hacer esta bomba tecnológico que solamente lo tiene Estados Unidos. Y hay un cambio en la política exterior. Yo tengo el poder. Si yo tengo el poder, impongo mi visión del mundo. Además hay que decir que tras la guerra, la primera potencia industrial del mundo es Estados Unidos, por lejos, por capacidad, por producción, por economía. Estados Unidos no se destruyó en la guerra porque nadie la bombardeó. El resto de Europa sí. La Unión Soviética fue arrasada por los alemanes. Entonces, el poder norteamericano en esta época no tiene nadie que se le pueda acercar. El Imperio Británico, que había sido el imperio hasta antes de la guerra, prácticamente desaparece. Después de la guerra empiezan a irse los británicos de todas sus colonias. Pero los aliados tienen distintos objetivos tras la guerra. Churchill desea evitar que la Unión Soviética domine Europa Central. Cuando termina la guerra, y esto no está documentado, pero no está muy publicitado, Churchill en un momento pensó atacar la Unión Soviética con una operación que se llamaba Operación Impensable. Ese era el nombre de la operación, Operación Impensable. Churchill le pide a los estrategas militares británicos que planifiquen una guerra contra la Unión Soviética para expulsarlos de Europa Oriental, y iban a tener la ayuda de los alemanes. Ese era el plan de Churchill, que fue desechado porque los norteamericanos dijeron no. Para Stalin, él quería ser recompensado con territorio por sus victorias militares y por las grandes pérdidas, especialmente humanas, que tuvo la Unión Soviética durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y Truman, más que nada, buscaba defender este legado de Roosevelt de hacer como una coalición para que el mundo mejorara a futuro y fuéramos todos amigos y todos viviéramos en paz y armonía. Cosa que era bastante complicada, pero eso es lo que él quería en un principio.
Y al final esto termina en que hay dos potencias que son periféricas, que están, ni siquiera comparten prácticamente, sí, en una parte las atlantianas, pero no tienen frontera común, en que se divide el mundo en dos. Y más o menos este es el mapa de cómo quedó las esferas de influencia, tanto occidentales como soviéticas. Lo que es azul oscuro es lo que después fue la OTAN, lo que es azul claro son los países afines a la idea occidental, lo que es rojo oscuro son los países comunistas, y lo que es un poco rosado son países afines a esta ideología. Lo que es tan gris son los que después se conocen como los países no alineados, que no tomaban partido por ninguno de los dos esferas de influencia. Pero ¿cuál era la realidad de estos dos potencias después de la guerra? Primero, los Estados Unidos dicen: nosotros tenemos que sacar lecciones de la Segunda Guerra Mundial. No puede ser que nosotros tenemos que venir a rescatar a Europa cada 20 años. Por lo tanto, esta vez vamos a hacer que Europa sea más poderosa. Después dicen: por lo tanto, Estados Unidos no tiene la intención de salir rápidamente de Europa como sí lo hizo en la Primera Guerra Mundial. Cuando la Primera Guerra termina, Estados Unidos se suben a los barcos, los soldados y se van de vuelta. Deciden quedarse. Para darse cuenta de la magnitud del surgimiento norteamericano después de la guerra, que podríamos compararlo quizás con el China actual, el PIB de Estados Unidos era igual al del resto del mundo. Dos terceras partes de la reserva de oro mundial están en Estados Unidos. Lo que eso hace que las monedas, el dólar, sea una moneda fuerte. Y Estados Unidos dice que ellos quieren imponer un nuevo orden mundial basado en la libertad y la democracia. ¿Qué pasa con la visión de los soviéticos, que eran uno de los tres aliados importantes de la Segunda Guerra Mundial? Ellos dicen que la derrota del nazismo hizo más fuerte el comunismo, o sea, estas dos ideologías que se anteponían, triunfa el comunismo, por lo tanto es una ideología que quizás podría ser exportada al resto del mundo. Se consolida como una revolución fuerte en Europa. Nosotros traemos un nuevo modelo que vamos a tratar de llevar a Europa. Ellos ven que Europa Oriental, o del Este, fue liderada por el Ejército Rojo. Y el Ejército Rojo quedó ahí. Por lo tanto, en el fondo, controlan toda esa zona. Y la Unión Soviética, por lo mismo, impone gobiernos prosoviéticos, al principio provisionales, pero que después son votados por la población y triunfan todos estos gobiernos prosoviéticos. Entonces, de nuevo, hay una visión totalmente distinta del futuro del mundo y especialmente de Europa. ¿Qué hacen los norteamericanos? Los norteamericanos dicen: terminó la guerra, Europa está destruida, y la única manera que tenemos nosotros de que el comunismo no se implante en los países que fueron liberados por nosotros es meterles plata, volver a levantar las economías. Y se crea lo que es el famoso Plan Marshall, que es un programa de reconversión económica de Europa. Los norteamericanos meten millones y millones de dólares, miles de millones de dólares en Europa para reconstruir Europa, no solo en la parte política, sino en la parte industrial, que haya trabajo, que vuelvan a funcionar las fábricas, etc. Los soviéticos, en contraparte, crean el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que es creado por Stalin en Moscú, basado en una ayuda económica, pero con la idea, digamos, del comunismo, una economía centralizada, dirigida desde la Unión Soviética. Un dato: cuando los norteamericanos ofrecen el Plan Marshall a los europeos, también se lo ofrecen a los países de Europa del Este, pero fueron obligados a no aceptarlo. De hecho, Checoslovaquia lo había aceptado de muy buena gana y fueron obligados por los soviéticos a no recibir esta ayuda norteamericana. Por lo tanto, se concentró solamente en lo que se conocía en ese época como la Europa occidental. El 24 de julio de 1948 se produce el primer reto
entre las dos superpotencias. Recuerden que al principio dijimos que en Yalta se había discutido la separación de Alemania en 4 sectores y la de Berlín, y que Berlín quedaba dentro del sector soviético con comunicación por una carretera y por un espacio aéreo. Pues bien, los soviéticos deciden el 24 de 6 del 48 que no iban a dejar entrar más alimentos a la parte occidental de Berlín desde los 3 sectores aliados, en este caso ya era británico, norteamericano y francés. En Berlín occidental vivían casi 1 millón de personas. Se iban a morir de hambre y además venía el invierno. Entonces los norteamericanos, principalmente con ayuda de los británicos, principalmente los norteamericanos, le deciden hacer el famoso puente aéreo. Y durante casi un año abastecen a todo Berlín occidental con comida, calefacción y todas las medicinas y lo que se necesite, vía aérea. O sea, los norteamericanos le muestran a los soviéticos el poder industrial de Estados Unidos. No hay problema de recursos, no hay problema de aviones, no hay problema de medicina, todo se entregaba logísticamente perfecto desde la parte occidental de Alemania a la parte occidental de Berlín. Esto fue una derrota para los soviéticos, que habían pensado que eso iba a obligar a los occidentales a irse de Berlín y que Berlín quedara totalmente unificada bajo el mundo o el mandato soviético. Producto de esto, como ya se veía venir que no iba a ser posible una convivencia pacífica o relativamente pacífica, es que los occidentales en el año 49 crean la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que hasta el día de hoy funciona y que hasta el día de hoy está ayudando a los ucranianos a defenderse de los rusos. Básicamente, esta es una organización de defensa. Solamente puede actuar cuando uno de los países miembros de la OTAN es atacado por un país ajeno a la OTAN. Claramente se estaba pensando en la Unión Soviética. En contrapartida, los soviéticos crean en el año 55, ya teniendo el ejército rojo en todos los países de Europa Oriental, el Pacto de Varsovia, que básicamente decía lo mismo que la OTAN, pero desde el otro lado. O sea, si alguno de los países del pacto es atacado por algún país de la OTAN, es como que atacaran a todos. Y estas dos fuerzas estaban en Europa mirándose unas a otras, con la diferencia que con armamento nuclear. En 1946, este señor que está acá, del cual hablamos en la charla de la creación del Estado de Israel, ¿se acuerdan que él era un opositor a que se creara el Estado de Israel en un principio porque tenía miedo que se volviera un país socialista? Este señor Kennan fue enviado por Truman a la embajada soviética, o sea, la embajada de Estados Unidos en la Unión Soviética en Moscú. Él fue con el pasaporte de agregado comercio, pero era un asesor de la presidencia norteamericana. Y este señor envía el famoso telegrama largo, firmado por el señor X. El señor X es él, en donde detalla claramente, desde su visión, la personalidad de Stalin, la manera de actuar del Partido Comunista, de la idea hegemónica del Partido Comunista para Europa y el mundo, y él dice que hay que enfrentarlo, que no se puede ser condescendiente con esta ideología. Y lo que él propone es lo que en resumen está acá, que es la doctrina Kennan, que es básicamente una contención ideada y propugnada de la concepción del equilibrio de poder en las relaciones internacionales, así como el poder militar. Es decir, donde los soviéticos se coloquen, hay que colocarse al frente y hacer una, entre comillas, batalla ideológica y, si es necesario, militar. No podemos permitir que la Unión Soviética, en distintas partes del mundo, ya sea África, América, donde fuere, se siga expandiendo. La teoría del dominó. Ellos decían que si cae un país, va a caer el otro y el otro y el otro. Y a eso hay que ponerle atajo, digamos, de forma brusca, violenta, no negociar. Esa es la doctrina Kennan, que fue llevada por Estados Unidos a la práctica.
Vamos a ir mucho más años adelante. No sé si recuerdan cuando hicimos la charla de China y hablamos de la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. Bueno, Ronald Reagan, uno de los principales políticos que influyó en la caída de la Unión Soviética, habla de la doctrina, de la doctrina de seguridad nacional, si bien digo, para que ustedes vean cómo ya se usaba eso en la época de la Guerra Fría. Y él dice en un discurso: la primera dimensión histórica de nuestra estrategia es relativamente simple, clara y enormemente sensata. Es la convicción de que los intereses de seguridad nacional fundamentales de los Estados Unidos se pondrían en peligro si un Estado o grupo de Estados hostiles dominara la masa de tierra euroasiática. O sea, está hablando de la Unión Soviética. Para los norteamericanos, cualquier pérdida de un país aliado en cualquier parte del globo influye en la seguridad norteamericana y de sus aliados. Y por lo tanto ellos van a actuar en consecuencia. Esto lo dijo Ronald Reagan, que gobernó desde el 85 al 89. ¿Cómo pelearon la Guerra Fría estas dos superpotencias? No la pelearon entre ellas, la pelearon a través de terceros. Y hay un montón de conflictos que ocurrieron en estos años que fueron apoyados cada bando por cada una de estas potencias. Por ejemplo, la guerra Laos, Vietnam, Camboya, la famosa guerra de Vietnam, pero que incluyó estos tres países. Los conflictos árabe-israelíes, recuerden muy bien, la Unión Soviética siempre apoyaba a los países árabes y Estados Unidos apoyaba a Israel. Y el caso Irán-Contras, Afganistán, ¿se acuerdan del coronel Oliver North, que vendía droga, incautaba a los nicaragüenses, que la cambiaba por armas para dársela a los contras de Nicaragua, digamos, o sea, perdón, la droga venía de Colombia. Nos acordamos de la secretaria. Bueno, las revoluciones latinoamericanas, las guerras en África, que terminaron junto con la Guerra Fría, ya van a ver por qué. Todo esto fue apoyado por cada uno de estas dos superpotencias, donde en el fondo no solo que peleaban, sino que las armas, cuál arma era mejor que las otras, cuántos asesores mando a cada uno de los bandos, todo eso se jugó a través de terceros. Eso sigue ocurriendo hoy día. Hezbollah es un proxy de Irán, por ejemplo. Existen hasta hoy. Otro hecho muy importante que marcó especialmente Latinoamérica es la Revolución Cubana y la crisis de los misiles. Yo cuando hablo de esto no voy a hacer un juicio de ideológico, sino que estoy contando hechos de la historia. Uno podrá estar más a favor, menos a favor, como sea. La Revolución Cubana. La Revolución Cubana empieza más o menos en el año 53, cuando ellos están en México y empiezan de a poco, llegan a Cuba, etc., los hermanos Castro. Y termina el 59 con la huida de Batista y ellos toman el poder. Fidel Castro engaña a la población cubana. Mucha gente que no era comunista ni era de izquierda apoyó a Fidel Castro porque querían sacar al dictador Batista, pero una vez que Castro llega al poder se olvidó de todo eso, se olvidó de que haya que cambiar la constitución y se queda en el poder. Y persiguió a los otros que no eran comunistas. Y la Revolución Cubana, sabemos la historia, Chile fue uno de los que, digamos, fue parte de junto con Latinoamérica, de la influencia cubana en la política de los años 60 y 70, que hasta el día de hoy influye, y digamos, es parte, ellos al principio, la revolución, de hecho al principio no tenía el apoyo soviético y después lo obtienen, porque como les digo, se suponía que era para sacar a Batista, no era para hacer un estado de corte marxista. Pero en el año 62 ocurre quizás dentro de este periodo el momento más álgido de una guerra nuclear entre las dos superpotencias. Un poco antes de esta fecha, del 16 de octubre, más o menos como 2 semanas antes, un avión espía norteamericano vuela sobre la isla de Cuba y fotografía unos lugares, unos sitios de almacenamiento y lanzamiento de misiles nucleares a solo 120 kilómetros de la costa florida. Y esto para los norteamericanos es intolerable. Los norteamericanos deciden hacer un bloqueo sobre la isla, lo que llamaron una cuarentena, y avisan que si cualquier barco soviético
quiere pasar y no deja de ser inspeccionado por los norteamericanos, va a ser hundido. Un acto de guerra. Venían barcos soviéticos con algún tipo de carga que nadie sabía cuál era, hacia Cuba. Lo que suponía que si llegaban a las costas cubanas, o a estos famosos 40 kilómetros de la costa, iban a ser hundidos por los barcos norteamericanos. ¿Quién afloja primero? Y eso es lo que el mundo estaba esperando. ¿Quién afloja primero? Bueno, hay que decir que hubo un montón de negociaciones escondidas, entre medio, entre el hermano de Kennedy, Robert Kennedy, y el embajador soviético en Washington. Se reunían de noche, Robert Kennedy salía por la parte de atrás de la Casa Blanca para que los periodistas no se enteraran, y logran, digamos, llegar a un acuerdo. Y para que el acuerdo pudiera ser ratificado por los soviéticos, no había que dejarlos perder mucho. Khrushchev da la orden de que los barcos estos soviéticos que iban para allá se devolvieran, saca los misiles que estaban siendo emplazados en Cuba, y por su parte, Estados Unidos, 4 meses después, saca unos misiles que tenía en Turquía que apuntaban hacia la Unión Soviética. Entonces, de esa manera, quedan en el fondo los dos ganadores. Y se baja la tensión. Otro hecho importante es la guerra de Vietnam. Pero la guerra de Vietnam, que siempre se le achaca a los norteamericanos, en realidad empieza por los franceses. Después de la guerra, esa zona, Indochina, había sido colonia francesa. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los franceses vuelven. Los franceses nunca habían empezado un proceso de descolonización de la Indochina, y esta fue una de las grandes peleas que tuvo Roosevelt con De Gaulle. Roosevelt no le caía bien De Gaulle porque encontraba que De Gaulle era demasiado militar, demasiado autoritario y que no quería entregar sus posesiones, a diferencia un poco de los británicos. Entonces empieza un alzamiento armado contra los franceses, y los franceses le piden ayuda a los norteamericanos. Y los norteamericanos, como este levantamiento era comunista, le empiezan a mandar primero armas a los franceses, los soportan económicamente, después le empiezan a mandar asesores, hasta que al final los franceses se van y llegan a Norteamérica, a solicitud de lo que era el gobierno de Vietnam del Sur. Y esa es la razón por la cual los norteamericanos se involucran en Vietnam, de nuevo, volviendo a la doctrina Keenan. Si cae Vietnam, puede caer Tailandia, y si cae Tailandia, cae Laos, cae Camboya y se pierde la Indochina. Esto termina el 30 de abril del año 75. Los norteamericanos definitivamente se retiran de la península vietnamita. Un año después, Vietnam del Sur desaparece, cae, y es solamente un Vietnam que se unifica. Lo paradójico es que Vietnam hoy día, si bien es una dictadura, pero es de economía capitalista, muy parecido a lo de China. Otro hecho importante dentro de la Guerra Fría fue la invasión soviética a Afganistán. En el año 79, en Afganistán gobernaba un gobierno comunista, ateo. Ustedes saben que Afganistán es un país musulmán, y empieza un alzamiento contra este gobierno, además de una crisis económica, y los soviéticos deciden entrar a ayudar a este gobierno, pero al final se quedan los soviéticos. Y esta guerra, que dura 10 años, fue el equivalente al Vietnam norteamericano. Muchísimas bajas soviéticas, un costo muy grande, y en una época en que la Unión Soviética empieza a decaer hasta que desaparece. Un poco antes de la caída del muro de Berlín, los soviéticos se retiran de Afganistán. Y esto dejó consecuencias muy importantes para el futuro que se viven hasta el día de hoy, que eso lo vamos a ver en una charla que está programada para más adelante. En esta guerra se crean los talibanes y Al-Qaeda. Si los soviéticos no hubieran entrado a Afganistán, es muy probable que no existiera ni los talibán, o el talibán, que es lo correcto, ni Al-Qaeda. ¿Quiénes fueron los principales líderes que influyeron en la caída de la Unión Soviética? Estos que están acá. Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, presidente conservador, republicano. Margaret Thatcher, primer ministro conservadora de la Gran Bretaña. Estas dos personas
coincidían tanto que se hicieron íntimos amigos. Y estas dos personas introdujeron en sus respectivos países la economía, lo que hoy se llama el neoliberalismo hayekiano. Países que eran más tirados para la órbita, digamos, un poquito más centralizada de gobierno, la economía un poquito más centralizada, ellos cambian totalmente y aplican las ideas más liberales, especialmente la de Hayek, y antes eran más keynesianos, pero estos son más hayekianos, más liberales, y son los principales dirigentes de países que influyen en la caída de la Unión Soviética. Obviamente Mikhail Gorbachev, que había empezado con una apertura en la Unión Soviética, la Glasnost y la Perestroika, una apertura política y una apertura económica, que en el fondo es como sostenido por Reagan y Thatcher, porque habían elementos dentro de la Unión Soviética que no querían ningún cambio. Dos personas que influyeron muchísimo en la caída del comunismo en Europa fue uno, Lech Walesa, presidente del Sindicato Solidaridad, después presidente de Polonia, y el Papa Juan Pablo II, gran crítico del comunismo, polaco, igual que Lech Walesa. De hecho, cuando el Papa Juan Pablo va a Polonia, cuando ya asume como Papa, al primero que va a visitar es a Lech Walesa, no va a visitar al presidente de Polonia. Nunca en Polonia se había hecho una misa tan multitudinaria como la que se dio en Cracovia, ciudad original del Papa, como cuando él fue, más de 1 millón de personas. Él fue un gran crítico del comunismo. Bueno, todas estas personas influyeron decisivamente en la caída de la Unión Soviética. Y esto se refleja como el 9 de noviembre del año 89 cae el muro de Berlín. Quizás la construcción más patente de la división entre estos dos bloques. Una ciudad que fue dividida por un muro que separó a familia, a matrimonio, a padre con hijos, porque en el minuto de la construcción del muro se encontraban en distintos lados de la ciudad. Bueno, el muro cae y cae por una razón casi anecdótica. Si bien el colapso ya era grande, no sé si ustedes recordarán las noticias, que la mayoría de los alemanes orientales, vía Hungría, que había abierto su frontera con Austria, se estaban metiendo todo. Pedían visa para ir de vacaciones y no volvían, porque Hungría había abierto su frontera con Austria. Entonces, ese día 9 del 11, tipo 8 de la noche, se hace una conferencia en donde llevan a un señor que era un funcionario medio del aparato gobernante, lo sientan y da una conferencia de prensa para que explique lo que está pasando, que la gente se está yendo por Hungría. Y este señor dice, no se sabe aún, nunca se supo en realidad, si lo dijo porque él lo creía, porque dieron la orden, o si por realidad se le escaparon los tarros, como se dice, dijo, no es tan grave, porque es muy probable que luego caiga el muro. Terminó de decir eso y todos los berlineses del lado oriental se fueron al muro a pedir pasar. Y como la presión, el puesto de cruce, digamos, se dio y empezaron a pasar los alemanes de la parte oriental a la parte occidental, se saltaron el muro, terminaron mudando. Nunca se va a saber si igual el muro iba a abrirse si este señor no dice esto. De hecho, después hay si a alguien le interesa, lo puede buscar en YouTube, hay un periodista italiano le pregunta, usted acaba de decir que se puede pasar por el muro. Y el tipo como que se queda callado, como que ahí se da cuenta de que parece que no era lo que tenía que decir. Pero bueno, cosas de la historia. Obviamente, muy poco tiempo después, entre el 11 de marzo y el 26 de diciembre del 90 al 91, se termina por caer la Unión Soviética, se divide en varios estados, se trata de hacer una confederación de países, de los ex países comunistas, pero la verdad es que no funciona mucho. Rusia, Ucrania, Uzbekistán y todos los países del centro asiático se separan, siguen su camino en forma independiente y dejó varias cosas sin solucionar, que las estamos viendo hoy día en la guerra Ucrania-Rusia.
muchas cosas sin solucionar. Es muy difícil para un país que fue una potencia hoy día no ser, digamos, parte de esta bipolaridad. No sé si lo hablamos, bueno, las personas que vinieron a la charla de la guerra Rusia-Ucrania, esto un poco lo hablamos. Pero lo que está pasando hoy día en Europa, en la frontera ucraniano-rusa, tiene que ver con esto. En 1992, así recién caída la Unión Soviética, este señor escribe un libro que fue muy famoso, El fin de la historia y el último hombre. Mucha gente creyó, decía, este gallo está loco, la historia no se acaba, la historia sigue. Pero a lo que él se refería es que cambiaba la historia, ya no había más un mundo bipolar. Había una ideología que ya no tenía peso en el mundo, había triunfado la ideología occidental. Y eso es lo que él llamó el fin de la historia, el inicio de una nueva historia, un nuevo comienzo, una nueva manera de ver el mundo, ya sin dos polos. Y eso es lo que escribe Francis Fukuyama en el año 92, este libro fue un éxito. Bueno, este señor además era asesor del presidente de Estados Unidos, del Departamento de Estado, digamos, escribe este libro, en donde él se refería principalmente a esto, a estos nuevos aires democráticos que aparecían en el mundo. Y el mundo se transforma, como él lo dijo, en un mundo unipolar. Es una sola gran potencia que domina para el gusto de uno y no de otros. El mundo impone la economía, se empiezan a democratizar muchos países, especialmente en Latinoamérica. Ya no es necesario que hayan gobiernos dictatoriales, militares pro de derecha, ni tampoco de izquierda porque no tenían sustento tampoco, en África especialmente. Entonces, el mundo es como está bajo la protección de este gran papado, este gran policía, que es Estados Unidos. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias que quedaron después de esto? Y las podríamos dividir en algunas que son en el siglo XX y en el siglo XXI. Fin de la parte sudafricana. En la parte sudafricana se mantuvo porque había una guerra ideológica. Los sudafricanos en África peleaban contra los cubanos que estaban en Angola, que estaban en Rhodesia. Eran los sudafricanos quienes peleaban. Si los occidentales hubieran querido que desaparezca la parte y cayera Sudáfrica, ¿quién pelea contra los cubanos en África? Pero como ya no existe ese problema, entonces se le dijo a los sudafricanos, esto se acabó. No hay más aparte, no los vamos a ayudar más, los vamos a boicotear, etcétera, 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 y cae la parte sudafricana. Yo dudo que hubiera caído en esta fecha si es que, como se dice, las potencias occidentales no le cortan el agua. Democratización de América Latina. Desde el año 91 en adelante, todos los países latinoamericanos que tienen dictaduras de algún tipo, ya sea de derecha o de izquierda, las dictaduras caen y empieza un proceso democratizador. Chile es el ejemplo. Para bien o para mal, le guste o no le guste, hubo un camino institucional, se votó, los militares se fueron, apareció la democracia. En Argentina lo mismo, en Paraguay lo mismo, en Bolivia lo mismo, en Perú lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no era necesario esta guerra ideológica, solamente había una ideología que había prevalecido hasta ese momento. Primera guerra del Golfo, una sola potencia. Los norteamericanos hacen de policía del mundo y van donde los iraquíes dicen o se van de Kuwait o los vamos a atacar. Saddam no se fue de Kuwait y los norteamericanos invaden y expulsan a los iraquíes, le provocan una gran derrota militar, no política, militar. Recuerden que Saddam siguió gobernando. Y ahí es el famoso discurso que da George Bush padre cuando dice: acaban de ver en acción a la única gran potencia del mundo. Cuando termina la guerra se rinden los iraquíes. Y después la guerra a los Balcanes. Ya se hace intolerable para las democracias que en la península balcánica existan estas matanzas ideológicas, raciales, limpiezas étnicas, y ahí actúa la OTAN. O sea, cuando los norteamericanos dicen en la década de los 50 necesitamos una Europa fuerte, bueno, es la OTAN
como es un país dentro de Europa que está en esta guerra civil, la que actúa respaldada obviamente por Estados Unidos, que es parte de la OTAN. Y en el siglo XXI tenemos el ascenso definitivo de la Unión Europea en el concierto mundial, ya como un tercer eje, Europa ya como un tercer eje. El desarrollo de Europa económico es altísimo, y la prueba es que están bancando a Ucrania en esta guerra sin ningún problema. La primavera árabe, las potencias se fueron del mundo árabe, las dejaron, bueno, sigan ustedes su camino. No hay soviéticos detrás ni norteamericanos detrás. Primavera árabe, revolución, terminar con estas dictaduras islamofascistas, muchas. Y por último la guerra Rusia-Ucrania, que es un conflicto que no se terminó con el fin de la Segunda Guerra Mundial y que estamos viendo las consecuencias hoy día. Y vemos involucrado a Occidente por completo contra esta antigua potencia ex Unión Soviética, actual Rusia. Entonces podríamos preguntarnos, ¿el mundo va a volver a una bipolaridad? Probablemente sí, y es China, ya no es Rusia, lo que para los rusos debe ser muy duro. Antes China era el hermano menor de los soviéticos, hoy día Rusia depende de la economía china. Los chinos están soportando a los rusos. ¿Y esto podría producir una nueva guerra fría? Esta pregunta se la hacen muchos historiadores, analistas políticos, etcétera, diplomáticos. Yo creo que no es una guerra fría como la anterior, porque acá es solo China y Occidente, no hay satélites chinos, como Europa Oriental, está Bulgaria, Hungría, República Checoslovaquia, etc. Acá está China, sí, pero principalmente está China, está Corea del Norte y habrá un par de países más. Está en disputa África, pero hoy día la interrelación económica, a diferencia de lo que era antes, es tan importante que es difícil que se quieran liquidar uno a otro. La economía está totalmente cruzada. Es mi impresión, puede haber otro. Y para terminar, este es un extracto de un discurso que dio el filósofo Karl Popper el año 94, 2 años antes de su muerte. Este señor dijo lo siguiente: surgió una guerra fría mucho más amenazante entre el este y el oeste. El este quedó más unificado que nunca, el este es Europa Oriental, bajo el puño férreo de la dictadura comunista. Las democracias occidentales se vieron desgarradas internamente y minadas por una izquierda manipulada y apoyada por los soviéticos, que agitaban también el Oriente Medio. En todo el mundo se produjo una reacción contra los llamados países capitalistas de Occidente. A pesar de esto, las democracias libres, las sociedades abiertas de Occidente vencieron. Yo creo que esto resume cuál fue el fin, lo que resultó de esta guerra de dos ideologías totalmente contrapuestas. Cada uno podrá sacar sus conclusiones. Entre el año 94 y hoy día han pasado muchas cosas, pero en el fondo lo que él estaba viendo es que Occidente se tuvo que anteponerse a los soviéticos y a los propios partidos comunistas dentro de la democracia occidental. Y eso es el tema de hoy día. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, alguna cosa. Ahí está el micrófono. Espera. Oye, pues la invasión de Rusia a Checoslovaquia, después que ya había terminado la guerra, ¿cuál fue la excusa para invadir? ¿Tú dices el año 68? No sé, ahí no mencionó. Sí, 68. Bueno, lo que pasa es que algunos países de la Europa Oriental, entre ellos Hungría y Checoslovaquia, entendieron que ellos tenían el derecho a elegir su camino. El año 56 en Hungría pasó lo mismo. La gente salió a la calle y dijo: queremos seguir nuestro camino. Puede ser comunismo, socialismo, capitalismo, pero el que fuera, pero nosotros queremos decidir. Y los soviéticos mandaron los tanques y reprimieron a todo el mundo y mataron a mucha gente. En Checoslovaquia pasó lo mismo. La gente salió a la calle y dijo: nosotros queremos democracia.
queremos elegir nuestro propio camino y obviamente eso no, la Unión Soviética, no Rusia, en esa época. No era el camino de la Unión Soviética en los ejércitos soviéticos y mandaron a los tanques. Y, digamos, mataron mucha gente, etcétera, etcétera, etcétera. En las dos, yo diría que en las dos esferas de poder en los dos lados existían estos levantamientos de la gente. Lo que pasa es que en Occidente, como hay ciertas libertades que son como, nosotros las vemos como obvias, como la libertad de prensa, o la libertad de elegir, etc., encontramos normal que si alguien está en desacuerdo con algo pueda salir a protestar. Pero en esos otros países, en esa época, no era lo normal. Por lo tanto, había que reprimir eso. Pero ocurrían estas cosas en los dos lados. Había gente que protestaba en Estados Unidos contra ciertas cosas. Sí, pero no le mandaban tanto. No, por eso te digo, o sea, porque nosotros damos por hecho, digo nosotros, porque yo me siento parte del mundo occidental y yo soy un liberal, digamos. Encontramos que es obvio que si yo me opongo a algo puedo protestar. Y por último, si es que no me escuchan, cuando yo vaya a dar mi voto, esa es mi protesta definitiva, digamos. Pero en ese lado no se podía. No, más que si le aguantaban a uno de ahí. Bueno, sí, es lo que pasó después. Hungría abrió su frontera y después la empezaron a abrir otros países, la abrieron los checos, hasta que al final el sistema cayó. Eso siempre pasa. Yo siempre creo que al final, tome más tiempo o no, la libertad de las personas es algo que no se puede suprimir. Es imposible. El ser humano es libre, por lo tanto, más tarde o más temprano va a pasar. Hay una película muy linda, no sé si la vieron, que sale en la invasión de Checoslovaquia, me acordé, que se llama La insoportable levedad del ser, ¿la viste? No. Hermosa, hermosa la película. Es un libro. Sí, yo no leí el libro, vi la película y ahí sale los tanques, que es una cosa muy fuerte, Sí. pero en ese momento yo me quedé con la belleza de la película, me quedé con el cine, pero ahora que tú lo nombraste... Bueno, eso fue. Y aparte, es bien, digamos, resulta quizás chocante o no. En la misma época, los estudiantes franceses podían salir a la calle, les tiraban gases lacrimógenos y agua, pero podían protestar. Muy cerca, a menos de 500 kilómetros, en Praga, les disparaban. Es muy bonito pensar que en todo el mundo no hay libertad, pero así como se ve China, lo veo difícil. Que China vaya a ser un país que haya libertad. Es una potencia, vimos que cómo cambió ahora China, ¿cierto? Y, ¿cómo se Bueno, llama? pero es lo que yo desearía. Y Esperaría que fuera así. Están, ¿cómo se llama? Súper unidos, ¿no? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. En China, lo vimos en la vez anterior, existe una dictadura política y una apertura económica. Yo me sorprende que a pesar de toda esta evolución que ha habido con respecto a la Unión Soviética, Un momento, tienes que ver porque no se escucha la grabación. a mí me sorprende que a pesar de estos cambios políticos, de la caída de Rusia o del Imperio Soviético, hoy día haya una infiltración tan grande del comunismo a nivel mundial. A mí me sorprende. Lo tenemos acá, lo tenemos en Latinoamérica, fuerte. En muchos países europeos la gente joven sueña y vive por una utopía de igualdad, de todos hermanos, todos fascinados con la izquierda, ¿ya? A sabiendas que eso no es así. O sea, tienen el ejemplo de Cuba, que tú lo mencionaste, ¿verdad? Hay protestas en todas partes contra el comunismo y sin embargo el comunismo sigue creciendo. ¿Cómo se logra eso? Eso es lo que yo percibo. ¿Ya? Voy a tener que pedirle permiso a la Luisa. Voy a salir un poco de esto. Voy a tener que, para poder responder lo que yo pienso, voy a tener que hablar de política. ¿Y se escucha? Sí. Esto es un tema personal, cada uno tiene sus convicciones.
Lo que yo creo que pasa, y una tesis que yo tengo, y espero escribir un libro al respecto en algún momento, si tengo el tiempo, es la siguiente. La izquierda, de la extrema izquierda, no la centroizquierda, que ya prácticamente no existe, al menos en Chile, para poder controlar a la gente necesita hacer algo. O es la violencia, como ocurrió por 70 años en el bloque oriental, y ocurre en algunos países de América Latina, lamentablemente, o por algún otro método. Stalin ocupó el hambre, Mao ocupó el hambre, aparte de la violencia, pero lo que yo creo que está haciendo la izquierda, entre comillas, renovada, que no tiene nada renovado, porque es el mismo discurso viejo de los años 60, es fabricar zombies. Y es porque destruyeron la educación. La educación, no pensemos en que si era estatal o no era estatal, si era municipal o no era municipal. Porque yo digo que destruyeron la educación porque la infiltraron a los profesores, ideologizan a los jóvenes en la universidad y en los colegios, que es peor, y los incitan a la violencia. Por lo tanto, esos jóvenes no tienen ninguna posibilidad en el futuro de poder igualarse la cancha contra un joven cualquiera que va a cualquier colegio, no importa si es privado o es municipal. Ya por ir al colegio ese niño tiene ventaja sobre un alumno, por ejemplo, del Instituto Nacional, que al único que va es a hacer violencia. Y esto lamentablemente lo vamos a ver en unos años más, sobre todo con las jóvenes que salieron del colegio en la época de pandemia, en donde el colegio de profesores, que está dirigido por el Partido Comunista, ¿cierto?, no quería volver a clase y los niños estaban todos en los malls jugando fichas de flipper. Esos niños hoy día no saben matemática, no saben leer, no saben razonar. Y esos niños después es muy fácil controlarlos. Y los mandas tú a la primera línea a tirar piedra y molotov. Por eso yo digo que somos una fábrica de zombies. O como dicen en otras partes, fábrica de pobres, pero pobres intelectuales. Porque esos niños tienen zapatillas que valen 100.000 pesos, teléfonos que valen 500.000 pesos, pero no saben sumar. Y así tú los controlas. Porque para poder controlar a una persona, tú necesitas darle algo o quitarle algo. Y por eso yo soy un defensor del liberalismo. Porque en una concepción liberal de la sociedad no permite esto. Porque uno puede ser más o menos liberal, está a favor o no del aborto. Pero el liberalismo siempre funciona dentro del margen de la ley. A mí me pueden imponer una ley que no me gusta. Pero si yo creo en la ley, creo en el Estado, la cumplo. Y si no sé si se acuerdan, hace 20 años, en Bachelet 1, una niña que se llama Música, nunca se me olvidó el nombre, agarró un jarrón de agua, se lo dio vuelta en la cabeza a una profesora y la gente se rió, no dijo nada. Bueno, desde ahí en adelante nunca habló la violencia en la colegio. Eso es lo que esa es mi tesis. La manera de controlar a las masas es represión, otros factores como, no sé, hambre, etc. Y no educándolo, porque si tú no lo educas, vas a poder haz lo que yo te digo y te premio. Y crea frustración. Además, creo rabia, frustración, y yo la aprovecho, digo, no yo, digamos. O sea, bueno, de hecho, anularon la educación cívica. Por ejemplo, hay mil factores, o sea, yo no tengo nada en contra, les quiero decir al tiro, yo soy liberal. Me da lo mismo si alguien es gay o no, me da lo mismo si un padre solo puede, yo estoy de acuerdo que adopte a un niño sin estar casado, me da lo mismo. Pero el derecho preferente a la educación es de los padres, cualquiera sea, no el Estado. ¿Por qué ocurre esto? Eso es lo que yo creo. Alguien podrá decirme, no, el Estado hay que explicar. No, es una discusión más larga, una discusión hasta filosófica. Pero en fin, en relación a lo que tú estás diciendo, yo me salí un poco de esto y vuelvo de nuevo a la... Espero que no se haya grabado esta parte. Si no, me pueden funar. ¿Pero qué? No sé. Te quería hacer dos consultas. Una, ¿por qué se permitió que se volviera a unificar Alemania? Después de todo lo que pasó,
podía haber desaparecido como país y haberse repartido el territorio. Y lo segundo que quería preguntarte era, ¿hay alguna relación de la Guerra Fría con Salvador Allende? La caída de Allende y que vivió toda esa época, como iba Rusia y los Estados Unidos, ¿qué dices al respecto? En relación a lo primero, o sea, era totalmente inviable que desapareciera Alemania. O sea, los alemanes son 80 millones de personas. No puede ser, imposible. Eso hubiera sido un conflicto, estaríamos en guerra de nuevo. Los alemanes no hubiera sido posible algo de ninguna forma. Imposible absorber que otro país, o sea, imagina tener en otro país una minoría de 60 millones de personas, en países que eran de 10 millones de personas, imposible. Eso no hubiera funcionado. En relación a los Salvador Allende, bueno, les quiero recomendar, a propósito de Salvador Allende, un profesor mío, Daniel Mansuy, acaba de lanzar un libro muy bueno sobre el tema, yo se lo recomiendo, él es brillante, y escribió un libro sobre Allende y la Unidad Popular. Y yo más o menos me acerco a lo que él plantea como tesis ahí. Allende fue producto de esto, no él, sino que propiamente tal, sino que muchos políticos de la época fueron producto de esto, crecieron dentro de esta división. Obviamente él siempre fue socialista, pero, digamos, en una época en que estamos hablando de una época de otro nivel de políticos también, de todos los lados, no lo que está hoy día, no solo en Chile, sino que en todas partes. Pero él es producto de esto, producto en el sentido de que de esta lucha política, de cómo llegar al poder, de tratar de imponer ideas sobre las otras, etc. Pero el problema que tiene Allende, que yo suscribo un poco lo que plantea el profesor Mansuy en su libro, es que hay dos Allende. El Allende político y el Allende mito, que no son lo mismo. ¿Allende qué? Mito. Político y Allende mito. El Allende político es un fracaso. La política de la Unidad Popular fracasó. Fracasó porque uno podría decir, no, es que la destruyeron los militares. No, los militares le ganaron la guerra, entre comillas, que duró un día, pero el fracaso del gobierno fue de 3 años. Pero Allende tiene otro tema, que es el mito del día 11, un día, que él habla, da un discurso y se suicida, ¿sí? Y eso a la izquierda hoy día le provoca un problema. ¿De cuál Allende hablamos? Del Allende político, que fue un fracaso, él y sus partidos, ¿no? O el Allende mito, que sigue hasta hoy día. Y de hecho nuestro presidente, cuando asume, ocupa al Allende mito y se abrirán las grandes alamedas. Él lo dice en su discurso. Entonces, hay que ver bien de qué Allende hablamos. Eso, digamos. Pero yo le recomiendo ese libro, muy bueno, explica muy bien esta tesis que yo acabo de resumir acá. Hola Claudio, muchas gracias por tu charla. Gracias, Miguel. Quería preguntarte respecto a la nueva bipolaridad de China, Estados Unidos o China y los países de Europa occidental. Si acaso China, porque muchos hemos escuchado y sabido de que China se ha dedicado a comprar en todos lados del mundo, desde terrenos hasta empresas. Entonces, ¿cómo crees tú que se va a jugar eventualmente una nueva bipolaridad sin territorio de por medio? Yo creo que esta bipolaridad se va a jugar en el terreno primero diplomático y económico. Como dije antes, la economía hoy día está totalmente entrelazada en el mundo entero. Yo creo que gracias a la economía hay menos conflictos. Pero ya lo he dicho otras veces. Hay que negociar para llegar a un acuerdo económico. Ceder para los dos lados. No existe que uno imponga al otro, sino no existe un acuerdo parejo. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que eso tiene mucho que ver con la tecnología. Mientras Occidente siga teniendo primacía tecnológica, los chinos están obligados a seguir negociando. Los chinos tienen muchos adelantos, pero en términos, digamos, reales o cuánticos, están un paso atrás todavía de Occidente.
todas maneras. O sea, yo creo que sí hay un conflicto, sí, de hecho los chinos son los principales, entre comillas, ladrones de tecnología en el mundo, a través de otros, quizás los norcoreanos le ayudan, etc. Pero son los principales ladrones de tecnología, porque es más fácil tratar de conseguir la que ya está, digamos, más desarrollada. Pero yo creo eso, digamos, que las redes económicas son las que mantienen un poco este status quo. De hecho, pero de nuevo ya irse muy atrás, un filósofo de mis favoritos, pero no el más favorito, Montesquieu. Él era un gran admirador, no sé si lo dije alguna vez acá o en otro lado, él era un gran admirador de la democracia británica. Estamos hablando mitad del siglo XIX. ¿Y por qué? Porque los británicos tenían un sistema de división del poder, que era lo que él proponía Montesquieu como idea filosófica de filosofía política, y además él admiraba mucho esto de que los británicos tenían tanta relación comercial con todo el mundo, lo que hacía que fueran estables. Y él esperaba que todos los países hicieran lo mismo. Entonces, la economía es muy importante. Stuart Mill también lo decía, que la economía es un factor fundamental para la estabilidad del mundo, la estabilidad política. Una pregunta, nada que ver, pero la inteligencia artificial con respecto a los chinos y Estados Unidos. No, o sea, yo creo que ahí de nuevo hay un tema de tecnología. Obvio. Pero los chinos... Yo no digo que los chinos no lo tengan. A ver, hace 30 años atrás o 40 años atrás, todos decían, no, pues los autos japoneses le copiaron todas las inyecciones electrónicas a los alemanes, Bosch. Uno levantaba el capó de un auto y decía, esto es igual a Bosch, pero en vez de decir Bosch, dice Hitachi. Está bien, pero los japoneses ya hacen robots. Y la tecnología japonesa es buenísima. Yo no digo que los chinos no lo tengan, pero yo creo que Occidente... A una escala menor, dices tú. No, claro, Occidente va más adelante. Y eso a mí me parece que tiene que ver con el incentivo individual de las personas. Ahí volvemos a la política. Por muy comprometido que yo esté con el Estado, si el Estado me dice, tú te vas a dedicar solamente a hacer robot, yo no sé si el robot sea al final tan bueno. Pero si yo le digo a un grupo de personas, traten de buscar la mejor manera de solucionar X problema, de la manera más eficiente, que menos contamine, yo creo que los resultados son mejores. No sé, yo hace muy poco vi un documental de Microsoft y salía Bill Gates diciendo que él no es que le decía a una persona haz algo, sino que busquen la mejor manera de dar solución, y la creatividad, la libertad para presentar proyectos era tan grande que se producían estos avances. Yo creo que las cosas funcionan así. Está el ejemplo del gas a precio justo. Entonces, no hay caso. O sea, yo creo que al final, la iniciativa particular, el desarrollo, la imaginación de las personas es la que lleva el carro para adelante. Porque me parece que es lo natural de la gente. Pero no, perdona, Annalisa, me salí. Sí, no, pero está bien. Me salí Hola, tengo otra pregunta. Todos hablan de China como la gran potencia. Sí, lo es. Pero China tiene ¿cuántos millones? ¿Cuántos mil? 1.400 millones, aún no sale el nuevo censo. De ONU. Claro. De los cuales viven en el bienestar. ¿Cuántos millones? Esa es la diferencia. ¿Serán 400 millones? Bueno, 500 millones en el bienestar. Yo no hablo como millonarios, sino que viven como nosotros. ¿eh? Hay muchos que han salido a la pobreza. Hay muchos, pero si antes era el problema es que antes todos eran pobres. Exactamente. Ahora ya. Ya 400 millones, imagínate, o 500 millones, pero son 400 millones. Sí. Y los campesinos que viven en la absoluta pobreza, ignorancia, porque viven así, Sí. ¿Verdad? ¿Cuál es el conflicto que va a tener China? O sea, China sencillamente quiere hacer crecer sus ciudades, arrasa con la gente que vive en la periferia, que viven en unas condiciones paupérrimas, ¿ya? Construyen ahí sus torres y los chinos tienen que irse. Bueno, yo soy de la idea que la historia se repite.
cuando en la revolución industrial en Europa, especialmente empieza en Inglaterra, la gente que se fue del campo a la ciudad para trabajar en la industria no tenía dónde vivir. Y se empiezan a crear estos barrios obreros, de ahí viene el tema del barrio obrero, porque tienen que empezar a construir casas de muy bajo, digamos, calidad, etc. Pues tienen dónde vivir para poder trabajar, porque no tiene sentido viajar 4 días para trabajar y volver. Del campo no, es que antes era así. Pero esto yo creo que puede pasar en China. En la charla de China yo les mostré que alrededor de 300 millones de personas migraron del campo a la ciudad en estos últimos 30 años para trabajar en la industria, pero hay que colegio, casa, hospital, supermercado, comida, etc., que antes no estaban en estos centros urbanos. Bueno, esa es parte, podemos decir que es parte de la modernidad. Y China va a tener que darle solución a eso. A eso hay que sumar contaminación, alcantarillado, o sea, un montón de cosas. Y esa gente que deja de producir en el campo, alguien tiene que hacerlo en el campo después. Entonces, si tú no tecnificas el campo, no alcanza. Entonces, hay un montón de cosas que ya pasó. Esto ya pasó en Europa. La gente se fue a trabajar a las ciudades, los irlandeses, que eran los más pobres, se murieron de hambre. Migraron a Estados Unidos. Bueno, después. Pero sí, así funciona. Te quería hacer una consulta. Lo que pasa es que yo considero como que China, tú la estás considerando no como una potencia tan sólida y mencionada. ¿Entiendes? Yo creo que Estados Unidos, qué sé yo, tiene una deuda muy grande con China. Por eso yo digo que no. Entonces, es estable. Lo que te quiero considerar es de que yo escuché una entrevista que hizo ¿cómo se llama? La Vanessa Kaiser a Alexis López, parece que un tipo muy, muy preparado. Sí. Entonces hablaba de que Chile, el PIB que tiene para todo el año, no sé qué cantidad de miles de millones de dólares necesita, ¿ya? Entonces hay una diferencia de que va a requerir para poderse mantener y seguir progresando. Y eso lo va, ¿cómo se llama? Lo va a aprovechar China, como también a otros países latinoamericanos, y los va a agarrar, ¿entiendes? Porque China, para mi gusto, es un monstruo, pero enorme, enorme y grande. Yo no creo que China no sea una potencia, yo digo, es una potencia. Sí, pero eso es lo que yo te estoy comentando Yo lo que digo es que aún no es la potencia equivalente a Estados Unidos, independiente que los norteamericanos tengan la deuda puesta allá, digamos. Pero es que a los chinos tampoco les convendría ejecutar la deuda, porque ¿a qué le van a cobrar después? Lo que yo creo es que la diferencia entre el mundo occidental y China, porque China no es el mundo oriental, porque, no sé, la India no tiene nada que ver con la China, nada, pero Europa occidental, Latinoamérica y el mundo anglosajón son mucho más cercanos de lo que es Chile, su entorno cultural, ideológico, y esas cosas pesan al final. O sea, la unión que hay entre Estados Unidos y Europa occidental, ya Europa entera, pero ni siquiera Europa occidental, es mucho más férrea. Claro, sí, de hecho los europeos han cortado un montón de negocios con los chinos. O sea, eso no significa que los chinos no sean una potencia. Desgraciadamente, o sea, de hecho, hay muchos comentarios. o sea, de hecho, si tú vas a África, los chinos están muy fuertemente metidos en África. Muy fuerte metidos en África. Quizá ha sido un error de Occidente abandonar África. Es que está también menos explotado. ¿Sí? Bueno, hay un montón de intereses acá en los medios. Si los chinos gratis no hacen nada. Es la verdad. En realidad yo coincido contigo, yo creo que China se ha ido apoderando lentamente, silenciosamente, a través de las inversiones económicas de África y está en vías también, creo yo, de Latinoamérica. Yo creo que en Latinoamérica en general está pasando lo que tú describiste, de que la educación está siendo infiltrada y también la gente está siendo condicionada para la flojera.
O sea, yo me ha tocado conocer mucha gente, muchos venezolanos que vienen con sus niños y los niños los tienen cortitos, educaditos, pero están acostumbrados al bono, al regalo, al esto. Y no es el único país de Latinoamérica que está acostumbrándose. Chile ya del primer bono marzo, Chile empezó a acostumbrarse al bono marzo. Después era el bono invierno, el bono esto, el bono gas, etc. Y no creo que sea solo Chile. Y siento que China en eso está ocupando espacios que, a ver, de aquí a tal vez 20 años más, sea una tremenda. O sea, ya es potencia, pero siento que va a tener poder sobre África ya, parte de Asia, Latinoamérica. Sí, a ver. Yo soy bastante pesimista. Sí, al No, yo soy respecto. optimista por naturaleza. Pero bien. La autopista. Ya, pero muchas cosas que dijo Patricia, de las cuales yo estoy de acuerdo. A ver, efectivamente, o sea, y un ejemplo súper claro. China compra el apoyo. Le pagó la deuda a Guatemala para que rompiera relaciones con Taiwán. Eso es los chinos. Compran en África, compran gobierno, etc. Pero así y todo, yo creo que al final, yo no digo que los chinos sean malos per se, no es eso, pero yo encuentro que la cultura es tan diferente que igual uno como que se sentiría, yo no tengo nada contra los chinos, igual uno se sentiría medio incómodo, yo prefiero seguir siendo occidental. Y yo esperaría que mucha gente quisiera seguir siendo occidental y poder ir a almorzar comida china acá a Nueva China, digamos, y no tener problema con eso. Pero es parte del desafío que tienen las potencias hoy día. Y yo creo que este desafío se está tomando en serio. Los norteamericanos, los europeos, esto lo saben y se trabajan en eso, digamos. Lo vimos con el AUKUS, en la charla anterior de China, etc. Así que yo no soy tan pesimista como tú. Ahora, sí donde soy pesimista, o no pesimista, digamos, sino que donde yo veo una alarma importante, pero muy importante, insisto en el tema de la educación. Y si tú quieres ver un ejemplo de cómo un país se destruye de esa manera, es Argentina. En Argentina, que tiene 40 millones de habitantes, la mitad es pobre. La jubilación en Argentina es de 120, la jubilación mínima es de 120.000 pesos argentinos. La inflación es de 8,4 y la inflación interanual es de 108. Un planero le llaman allá a la gente que recibe las ayudas del Estado, distintos planes, allá le llaman planeros, los bonos son los planes, por hijo nacido, por vivir lejos, por tener una abuelita de no sé dónde, como sea, junta más plata que un jubilado, 170.000 pesos argentinos. ¿Cuántos pesos chilenos hay? Yo cuando fui en noviembre era 3, o sea, por 100 pesos, 100 dólares, no sé cómo es. El dólar blue es el doble. El doble. Entonces, no trabajan porque a fin de mes, como tú bien dices, van y cobran un plan. Entonces, y eso es la destrucción de la educación y la cultura. Porque hoy día es mejor ir a bailar reggaetón, no sé, ir a hacer los piqueteros que le llaman ellos, pararse frente a una empresa y no dejar que entre y salga nadie, y les pagan por hacer eso. Entonces, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a trabajar? Esa cultura, ese es el problema que yo veo. Yo hablo de Chile, esperaría mi señora argentina, así que esperaría que en Argentina tampoco pasara. Pero ese es el problema de Latinoamérica, ha sido un problema endémico. Nos creemos anglosajones y descendemos de los españoles. Somos distintos, vemos distintas las cosas. No sé cuál es mejor o peor. Pero por ahí va, digamos. Yo, donde, no sé, yo de verdad no soy pesimista, pero donde yo veo preocupación en la educación, yo creo que la educación, la mejor manera de igualar la cancha por donde sea es con la educación. Porque tú le puedes dar a alguien que no tiene educación, le pones una empresa y la va a quebrar, no va a saber trabajarla, porque no va a entender.
Sí, esto también pasó en Argentina, un dato. La fábrica Toyota de Argentina puso un aviso, tenía 1.200 vacantes en Córdoba. Llegó la mitad de la gente a buscar trabajo. Porque es más fácil recibir el plan. Es que están esperando que el Estado les pase Bueno, todo. eso es. Entonces, es un tema ideológico, es un tema cultural. ¿Te fijaste? Y a eso hay que, yo digo, a eso hay que apuntar. Bueno. Una pregunta. ¿Te fijaste en lo que hizo en el video la Cristina? Que hizo un discurso y cómo tenía convencido a toda la... ¿Cómo se llama? Porque, A toda la, bueno, no sé, volvamos a Argentina. ¿Alguien vio su discurso del 25 de mayo, Día Patrio de Argentina, en que ella habló en la Plaza de Mayo? Piensen ustedes, ¿qué creen que pasaría en Chile si el gobierno X, el que sea, va a la Plaza de Armas, se adueña del 18 de septiembre, no como una fecha patria, sino como la fecha en que nació el marido de la vicepresidenta argentina, para hablar de él durante 2 horas? Esto hizo la vicepresidenta argentina. Se adueñó de una fecha patria para hablar de Néstor Kirchner. Y habían 70.000 personas vitoreándola. Bueno, pero perdona. Y además estaba lloviendo y hacía frío. Y así todo, las llevaron en buses, como usted quiera, pero se mojaron. Y les pagaron. Les pagaron, porque los periodistas las fueron a entrevistar. ¿Y tú qué haces acá? Bueno, yo vengo por el no sé qué, me pagaron, le daban un choripán y le daban plata. Bueno, esa es la respuesta. Populismo. Una de las peores cosas que tiene la democracia, el cáncer de la democracia, es el populismo y la corrupción. La corrupción es el cáncer de la democracia. Porque tú empiezas a comprar a la gente y hacen lo que tú quieres que hagan porque les pagan. O sea, Oye, pero Boric, que llegó tarde, a las 12:10 era, para que veas tú también democracia.